Para que la gente también conozca, gerontólogo, ¿qué representa para el campo de la medicina? Bueno, el gerontólogo, en un principio, cuando yo comencé en el hospital italiano, yo me formé allá en Buenos Aires en el hospital italiano, en un principio era atender a los adultos mayores con problemas. Eso fue hace ya 20 años que hago eso, y después se fue transformando en algo más abarcativo, que es una subespecialidad dentro de la gerontología, que es lograr una longevidad saludable, y eso significa que tratar de que nosotros ya sabemos que el envejecimiento comienza, el microenvejecimiento, que es a nivel celular, que no lo vamos a notar, pero ya comienza a los 35 años. El macroenvejecimiento comienza a los 45, y el envejecimiento profundo y claramente bien demostrado con problemas serios, gracias a Harvard sabemos por estudios en ratas, que comienza a los 78, 80 años. Nosotros tratamos de tratar al paciente en esas distintas etapas. Ya se puede medir a qué velocidad envejecemos, y ya se puede detener la velocidad cuando es acelerada, ¿no? Así que sí, es algo interesante, y realmente vale la pena estudiar a qué velocidad estamos envejeciendo. Son estudios que ya estamos haciendo, genéticos, se hace en Paraguay, se hace en Argentina, y en base a eso nosotros podemos determinar qué tipo de alimento, qué tipo de dieta, qué tipo de medicamento, qué tipo de ejercicio debe y puede hacer cada paciente, digamos. Y en esa condición poder también mejorar su calidad de vida, no solo en lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, sino también vivir de manera independiente con las otras situaciones que marcan el desarrollo de cualquier acontecimiento que tiene el ciudadano, el individuo. Y en su condición de neumonólogo, nuestra pregunta hoy se traslada, doctor, a la influencia que tiene el uso del vapor. ¿De qué manera influye? ¿Es positivo, es negativo? ¿Qué cambia en la persona que lo utiliza, y fundamentalmente para la gente que comparte el ambiente o comparte el lugar, la pareja, la familia, considerando que hay conceptos que marcan de que en teoría es menos nocivo que el cigarrillo, que la nicotina? ¿Cuál es la condición? Sí, la verdad que sin lugar a dudas hace mal. Con respecto a si es más o menos nocivo que la nicotina, todavía falta tiempo de desarrollo. Les voy a dar un ejemplo. El cigarrillo más o menos se empezó a usar después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos, y eso fue más o menos por el 40, ¿no? 1940. Y el primer desarrollo científico que demostró cáncer de pulmón fue más o menos a los 1970, 1980. O sea que pasaron 40 años para que nosotros nos demos cuenta del daño que producía el cigarrillo normal. Lo que significa que el cigarrillo electrónico todavía está en pleno desarrollo, pero ya tengo algo malo que contarles. En el 2019, 20/20, yo estaba en Buenos Aires y estábamos con pleno COVID, y se desarrolló en Estados Unidos una epidemia de lesiones pulmonares graves en jóvenes menores de 20 años por el cigarrillo electrónico, lo que se llamó la neumonitis grave por el vapeo, y ahí empezamos a estudiar seriamente lo que produce, y realmente es algo que en algunos pacientes, es verdad, no en todos, pero en algunos pacientes produce un daño pulmonar agudo, peor que el cigarrillo, y en otros pacientes, lo que la gente no sabe, y sobre todo los padres, produce dos cosas aletargadas, pero que están bien demostradas. Nosotros hicimos un trabajo científico junto con los médicos de Estados Unidos, con un hospital de Nueva York, y el italiano, hicimos un trabajo de seguimiento de estos pacientes, y los hermanitos de los que fuman cigarrillo electrónico tenían a largo plazo la capacidad pulmonar reducida con respecto al grupo control de compañeritos de colegio que no fumaban sus hermanos. Y lo más interesante, que nadie sabe, es que produce algún tipo de deterioro en el aprendizaje escolar, algo parecido, o lo incrementa a lo que llamamos el déficit de atención del niño, el TDA. Doctor, ¿esto quiere decir que en comparación con el cigarrillo tradicional, porque esto no provoca el cigarrillo tradicional, me parece, todos estos puntos que nos va nombrando? Entonces, si ponemos o si podemos comparar, ponemos la balanza, incluso podría ser más dañino, ¿no es cierto?, el cigarrillo electrónico. Claro, esa es la idea, y yo siempre trato de dar la entrevista con evidencia científica dura. Recuerdo uno que tuve en Buenos Aires que llamó un oncólogo y le dijo al entrevistador que me estaba entrevistando que ya se había demostrado cáncer de pulmón por vapeo. Eso
todavía no lo hemos podido mostrar. Yo me tomé el trabajo de revisarlo enfáticamente. ¿Por qué no lo pudimos mostrar? Porque generalmente el que vapea fuma, o fumó, o va a volver a fumar. Y entonces, para poder saber con certeza que fue el vapeador, el vapeo, la causa del cáncer, debería ser un paciente que nunca fumó, porque el cigarrillo y la marihuana, que es otra cosa que se combina con el vapeo, ambos procedimientos producen cáncer de pulmón bien demostrado, y enfisema y EPOC. El vapeo no podemos demostrar eso, pero produce daño pulmonar agudo y déficit de atención en los niños, que ya es muchísimo, ¿no? Claro, esto que nos está contando aún debería de llamarnos más la atención. Profundiza más la crisis. Exactamente. En su consultorio, doctor, ¿qué le aconseja a los jóvenes? Porque generalmente son jóvenes, ¿no es cierto?, los que comienzan pensando que pueden dejar el cigarrillo tradicional y agarran el cigarrillo electrónico. ¿Se puede dejar de fumar de una manera saludable, entre comillas? Sí. Esa es la buena noticia que tenemos. Yo formé parte del grupo del Hospital Italiano de Buenos Aires, del grupo antitabáquico. Nosotros creamos hace 25 años el grupo, hicimos la especialidad y seguimos formando médicos en esa especialidad, y la verdad que el tratamiento para dejar de fumar es igual de efectivo que para dejar el cigarrillo que para el electrónico. O sea que hay un tratamiento farmacológico y de orientación psicoterapéutica que funciona con un éxito del 70%. Pero sí, mi consejo es a los padres, ¿no? Punto uno, los jóvenes no ven algo cercano al cáncer, no ven algo cercano al EPOC. Ese no es el discurso que tenemos que dar, sino lo que deberían saber ellos es, punto uno, la misma empresa que hacía el cigarrillo, cuando la OMS decidió que haya lugares donde no se pueda fumar y comenzó realmente la lucha contra el cigarrillo de las tabacaleras, la misma empresa decidieron reinvertir su dinero en el cigarrillo electrónico, y tiene nicotina. Y lo que no sabemos, y eso es lo que tienen que saber los jóvenes, es que Estados Unidos se tomó el trabajo de evaluar 80 vapers que se importaban de Estados Unidos, y de esos 80, solo 8 pudieron encontrar que no tenían toxicidad y que estaban bien analizados. El resto, los 72 restantes, no se sabe qué tiene, no se sabe el efecto colateral que tiene. Y entonces Estados Unidos, con muy buen criterio, tomó la decisión de que los vapers que están controlados por el Ministerio de Salud de Estados Unidos tienen olor a cigarrillo. ¿Por qué? O a menta. Para que los padres sepan que cuando el niño está fumando un vapor con olor a cigarrillo, primero, que el chico sepa que está fumando. El padre también. Pero segundo, que por lo menos eso está controlado, como el cigarrillo está controlado, se sabe lo que tiene un cigarrillo. Pero cuando tiene el rico olor, que van a ver que el 99% de los chicos tienen un rico olor al cigarrillo, por el contrario, nadie, ni el padre, ni la empresa, ni el Ministerio de Salud, saben lo que está fumando ese chico, y solo lo vamos a ver el día que encontremos los daños, que van a ser irreversibles. Ahora, eso es algo fundamental, doctor, porque es cierto, esa es la, entre comillas, obviamente, la ventaja que se tiene de que no tienen el olor a cigarrillo tradicional, incluso es perfumado, olores frutales, cítricos, y bueno. ¿Y eso se puede preparar? O sea, ¿puede tener el individuo, el consumidor, puede también prepararlo? O... Sí. Agregarle gotitas de otras sustancias. Sí. Claro, ahí está el problema, porque le están poniendo ya marihuana a eso, y en el futuro le pueden poner cualquier otra cosa que se pueda aspirar. Así que sí, es realmente, como yo le digo, un caballo de Troya. ¿Se acuerda la historia? Le regalaron un caballo que parecía que no tenía nada, Troya cerró la puerta y adentro venía el enemigo y destruyó Troya. Claro. El cigarrillo electrónico es el caballo de Troya, porque tiene todo lo bueno, rico olor, es cool, los jóvenes creen que está relacionado a hacer... O sea, es un perdedor no fumar un cigarrillo electrónico, está relacionado supuestamente con tener más atención, más actividad, y todo lo contrario. Y además, doctor, se da en muchos casos desde muy chiquitos, y le hablo de muy chiquitos, de 12 años, porque como ya están en el secundario a esa edad, creen que ya son grandes, y no miden las consecuencias, lastimosamente. Estamos hablando de niños. Sí, ¿y cuál es la ansiedad o la sensación que genera en ellos? Porque es como que son más repetitivos a la hora de practicar, porque es como que meten y sacan, Bueno, ahí está el secreto de qué buena, porque esa es la pregunta, y acá viene la respuesta para los padres. Lo que hizo la empresa tabacalera al cambiar la inversión y llevarlos a este lugar, a los chicos, es que ellos aprendieron 3 cosas.
todos los vapers tienen algo de nicotina o algo de cafeína que produce un poco de activación positiva al comienzo, pero no termina más ni menos siendo un activador de dopamina, que es lo que estamos combatiendo en el mundo, que es lo que produce el celular o TikTok, para ser más exacto. TikTok es lo mismo que un cigarrillo electrónico en el sentido cerebral de la palabra, produce dopamina rápida, placer rápido, pero ¿qué pasa? El cerebro se acostumbra, se hace adicto, y es imposible después sacarle el TikTok, el celular o el cigarrillo electrónico. Qué relación entre una y otra, ¿no? Sí, porque, claro, genera una adicción. Ahora, ¿qué hay de cierto de que genera, es un elemento depresivo o que genera también un problema mental? Sí, genera un problema mental por esto que le contaba yo, que hay un trabajo que se hizo, por ejemplo, claro, se hizo en perros, por ejemplo, que cuando sonaba una campana le daban de comer. Y el perro, al cabo de 2 meses, comenzó a liberar saliva cada vez que se tocaba la campana. Claro. O sea, su aparato digestivo se preparaba. Y entonces ya necesita, cada vez que suena la campana, comer, porque si no, su sistema digestivo se es lo que le indica esa campana. Claro, entonces el niño cuando ve el cigarrillo electrónico y lo huele, su cerebro ya directamente le va a pedir sí o sí que lo reconforte, porque ya se preparó para recibir placer. Eso significa entonces, a largo plazo, que son chicos que van a necesitar placer inmediato todo el tiempo, y ustedes que son adultos como yo saben que la vida, lamentablemente, el 90% no es así, y entonces sobreviene la tristeza, la angustia y la depresión consecuente. Bueno, y ahí en esa situación, pues está también el tema social. Se comparte el ambiente y hay lugares en donde no se aceptan. ¿Qué pasa con la persona en ese caso? O sea, con los chicos, con los jóvenes. Son fundamentalmente en los eventos de cumpleaños de 15 años, donde uno puede apreciar que chicos muy jóvenes están con el vapor, pero es como una sucesión de humo que se genera en torno al ambiente. Y si hay restricciones, ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con esos chicos? Sí, bueno, lo importante primero, interesante, Paraguay, como siempre, punta en esto. Ya hay lugares, yo estuve en Asunción, hay lugares que no está permitido fumar vapor. Zonas libres. Muy bueno. Y vapeo. Yo acabo de venir de Barcelona y voy cada 15 días a mi hospital a Buenos Aires, y allá todavía se sigue fumando vapor en cualquier lugar. O sea, no está prohibido el vapor en los lugares cerrados. Inclusive en el transporte. Inclusive en el transporte. Punto 1, bien Paraguay en esto. Punto 2, ¿qué le pasa al chico? Lo que produce el chico en el vapeador, ya sabemos lo que produce. En el que está al lado, lo demostramos en ese trabajo que hicimos en el 2020, que el hermanito del vapeador sufría daño pulmonar comparado con el que no vapea al hermano. Así que ya sabemos que hay vapeador de segunda mano. Claro, contamina el ambiente y se vuelve un consumidor de segunda. El caso puntual de los vapers también, que lamentablemente los resultados se irán conociendo con el transcurso del tiempo, como pasó con el cigarrillo tradicional en su momento, y las consecuencias que va a tener. Esto es lo que usted nos va comentando, es ya teniendo en cuenta experiencias que luego irán sumando seguramente nuevos datos, lamentablemente. Sí. Una cosa interesante que no quería dejar de decirles es que con respecto al vapeo, también en un trabajo científico se demostró en un consultorio. Le dijeron a 5 pacientes que cada vez que sonaba un timbre se levantaran y luego se sentaran en un consultorio odontológico. Y vino la 6ª paciente que no sabía y lo filmaron, y ella los primeros 4 veces que se levantaron no se levantó. A la 5ª vez se empezó a levantar. Después se fueron los pacientes, quedó ella sola, y vino un segundo paciente que tampoco sabía del estudio, y le preguntó a ella por qué lo hacía, y ella dijo que los anteriores lo hacían. ¿Y qué pasó? Cuando ella entró al consultorio, el muchacho también lo volvió a hacer. Lo que quiero decir que en los jóvenes, al ver este fenómeno repetitivo en el colegio, lo van a repetir, lo van a hacer nuestros hijos, y el colegio y el Estado no toma cartas en el asunto, digamos. Es una condición natural de curiosidad. El hombre es un animal, ¿no? Que tiene esas cuestiones de la curiosidad que llevan a veces a caer en los consumos. La influencia del medio también. Doctor Viudes, agradecemos muchísimo su tiempo, por la claridad con la que nos ayuda además a entender estos temas tan importantes para la salud. Valoramos profundamente su dedicación, su compromiso.
Y en este Día del Médico, obviamente, queremos saludarlo especialmente y agradecerle por honrar esta profesión tan noble, con tanto respeto y tanta humanidad. Un abrazo grande. Y que en Formosa tengamos profesionales con estas características, ¿no? Que inviertan permanentemente en su profesión, en la capacitación, en la formación, ¿no? Así que... Doctor. Aprovecho para pasar un chivo, pero gratuito para la sociedad. Nosotros estamos preparando para el mes de enero y para febrero 2 charlas abiertas para la comunidad que la vamos a filmar, igual la vamos a subir a las redes. Una en la Recoba y el otro en el Club Náutico, sin costo y de libre acceso, para que la gente sepa cómo debemos detener el envejecimiento acelerado y cómo podemos llegar a ser adultos jóvenes. Vamos a estar en buena condición. Ahí está, estamos en trance. Estamos anotadísimos. Muchos se anotan acá. Un abrazo, doctor. Muchas gracias. La red informativa. Títulos ahora.